Hoy vengo a hablaros del caso de Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra. Una joven de tan solo 22 años que vio frustrados sus sueños de convertirse en una gran estrella de Hollywood. Aunque por desgracia sí que consiguió hacerse famosa y pasar a la historia, pero por protagonizar uno de los casos más macabros sin resolver de la historia de Estados Unidos. Como veremos en este caso, aunque oficialmente no tiene culpable, todos los indicios apuntan a un sospechoso. Un médico cirujano de la época que parece ser que con el cuerpo de Elizabeth quiso realizar una obra de arte macabra surrealista. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. El 15 de enero de 1947, Betty Bersinger caminaba con su pequeña hija por Leimert Park, un distrito del sur de Los Ángeles, cuando en un descampado vio un bulto sobre la hierba y creyó que se trataba de un maniquí roto. Pero este bulto no era ningún maniquí, era el cuerpo de Elizabeth Short, un cuerpo que había sido cortado por la mitad a la perfección, que no tenía ni una gota de sangre y que estaba dispuesto sobre la hierba de una manera inusualmente macabra. Además tenía cortes en la cara que le iban desde la comisura de los labios hasta las orejas, lo que se conoce como la sonrisa de Glasgow. Pero antes de entrar en más detalles, vamos a hablar un poco de quién era la víctima de Elizabeth Short, o Beth, como la llamaba su familia. Elizabeth nació el 29 de julio de 1924, en Boston, Massachusetts. Fue educada en Memphis por su madre, Phoebe May Sawyer, después de que su padre, Cleo Short, las abandonara a ella, a su madre y a sus 4 hermanas, simulando un suicidio. Y es que su padre tenía muchas deudas a raíz del crack del 29. Y es que después de verse ahogado por las deudas, en 1930 encontraron su coche situado al lado de un puente, sin que él estuviera en el interior. Así que lo que se pensó es que se había tirado de ese puente para acabar con su vida. Elizabeth desde su adolescencia siempre soñó con ser modelo o actriz de Hollywood, y en 1942 su madre recibió una carta la cual se trataba de una disculpa de su difunto esposo. Es en ese momento cuando descubrió que su marido realmente no se había suicidado, sino que lo había simulado para huir del pago de las deudas que tenía a causa del crack del 29, y había rehecho su vida en California. Tanto la madre como las 4 hermanas de Elizabeth no quisieron perdonar al padre por haberlas abandonado. Sin embargo, Elizabeth sí que decidió perdonarlo, posiblemente porque su padre vivía en California, y teniendo casa allí podría mudarse con su padre y estar más cerca así de cumplir su sueño de ser una gran actriz de Hollywood. Y así lo hizo. En diciembre de ese año, 1942, Elizabeth viajó a Vallejo, California, a mudarse con su padre. Lo que pasa es que la convivencia con su padre no acabó muy bien, así que en septiembre de 1943 Elizabeth se mudaría a Santa Bárbara. Estando ya en Santa Bárbara, Elizabeth conoció a Matthew Michael Gordon, un militar del que se enamoró y que empezaron una relación, pero esta relación tuvo problemas desde su inicio. Y es que resulta que una noche en la que Elizabeth estaba de fiesta en un bar, unos policías la encontraron bebiendo, siendo ella menor de edad, lo cual evidentemente no está permitido. Así que los policías le propusieron 2 opciones. O bien podía ser arrestada y tener cargos en California, o bien podía volverse con su familia a Massachusetts. Y Elizabeth tomó esta segunda opción, volviendo a vivir con su madre. En este momento nos encontramos en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Y a Matthew Gordon lo enviaron a la India para luchar en la guerra, pero Elizabeth y Matthew continuaban enviándose cartas. Y en una de esas cartas que Gordon le había escrito desde la India, le pidió matrimonio a Elizabeth. Pero lamentablemente nunca llegaron a casarse, pues Matthew falleció en la guerra debido a un accidente de aviación. El 17 de abril de 1946, Elizabeth decide dar un paso en su sueño de ser actriz y decide mudarse a Hollywood. Pero por desgracia nunca llegaría a cumplir ese sueño, porque tan solo 1 año y medio más tarde de mudarse, fue asesinada. El 9 de enero de 1947 fue la última vez que alguien vio con vida a Elizabeth Short, en la entrada del Hotel Biltmore. He de decir que existe un rumor popular de que la última vez que se vio a Elizabeth fue en el Hotel Cecil, el famoso hotel maldito de California. Pero esto nunca fue confirmado, y es que no se tiene constancia real de que Elizabeth visitara el Hotel Cecil. Este rumor viene de un reporte de un policía de Los Ángeles, en el cual contaba este policía que en el Hotel Cecil se encontró con una mujer el día de la desaparición de Elizabeth
que le pidió ayuda porque estaba siendo amenazada de muerte. Pero una vez que fue encontrado el cadáver de la Dalia Negra, a este policía se le enseñaron las fotos de Elizabeth y él dijo que esa no era la misma mujer que le había pedido ayuda. Por lo tanto, a quien él vio en el Hotel Cecil no se trataba de Elizabeth, sino de otra persona. Como os digo, Elizabeth desapareció en la madrugada del 9 de enero de 1947 y, como os comentaba al principio del vídeo, su cuerpo fue encontrado en un descampado el 15 de enero, una semana más tarde de su desaparición. Y es que aquella mañana de enero, sobre las 8:40, mientras Betty Bersinger paseaba por Leimer Park con su hija pequeña, vio en un descampado algo que creyó que era un maniquí roto. Pero no, se trataba del cuerpo de Elizabeth, el cual había sido mutilado de las formas más sádicas y macabras posibles. El cuerpo había sido cortado a la mitad a la perfección con una técnica quirúrgica llamada hemicorporectomía, la cual consiste en una cirugía en la que se amputaban las piernas, los genitales internos y externos, el sistema urinario, el ano y el recto. Y esto se logra cortando entre la segunda y la tercera vértebra lumbar. Básicamente esa cirugía se empezó a realizar en los años 30 y básicamente lo que hacían era cortar a la altura del ombligo y estiparte toda la parte del tronco bajo del cuerpo. He de decir también que la herida que partía el cuerpo por la mitad no tenía prácticamente hematomas, por lo que se piensa que esta partición se hizo post-mortem. Justamente es por esto que se piensa que quien está detrás de este crimen tiene que ser alguien que tenga conocimientos médicos quirúrgicos, porque no cualquier persona podría hacer este tipo de intervención. Elizabeth fue asesinada en otro sitio y sus restos fueron llevados hasta el descampado y estaban acomodados allí de una forma bastante extraña. Sus brazos estaban doblados en un ángulo recto, quedando las manos un poco por encima de la cabeza. O sea, la posición era más o menos algo tal que así. Estaba golpeada, quemada con cigarrillos y la autopsia concluyó que había sido torturada durante al menos 3 días. Le habían extirpado el corazón, el bazo, los intestinos y el útero. Además, su pezón izquierdo estaba mutilado. En el interior de su vagina encontraron un trozo de su propia carne que le habían extirpado del muslo. Y sus piernas habrían sido fracturadas por los golpes de lo que podría ser un bate. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta la oreja. Un horrendo corte que se conoce como la sonrisa de Glasgow, que le daba una apariencia totalmente siniestra. Además, se encontraron restos de excremento en su estómago, lo cual podría ser indicativo de que lo obligaron a comérselos. A pesar de todo esto, la causa de la muerte se cree que fue ocasionada por una conmoción cerebral debido a los golpes que recibió en la cabeza. Enseguida la prensa comenzó a hacerse eco del misterioso caso y la apodaron como la Dalia Negra. La llamaron así porque tenía el pelo negro y hacía muy poco acababa de estrenarse la película de la Dalia Azul, que también trataba sobre el asesinato de una mujer. Durante más de un mes, el caso de la Dalia llenó las portadas de los periódicos. Todos los medios querían hacerse eco del caso del momento y sin ningún tipo de escrúpulo, llegando incluso a mostrar en portada imágenes del cuerpo. En esta carrera por sacar la noticia más jugosa sobre la Dalia Negra, el periódico The Examiner mandó unas huellas digitales que tenían del cuerpo al FBI, cosa que aún la policía no había hecho todavía. Y fue gracias a eso que se identificó a la Dalia Negra como Elizabeth Short, porque a este momento no se sabía de quién se trataba la víctima, no se había identificado. Gracias a que el The Examiner mandó las huellas de la Dalia Negra al FBI, al comparar las huellas con los ficheros se dieron cuenta de que Elizabeth había sido arrestada en 1943 en California, justamente por lo que os he contado antes, por estar bebiendo en un bar cuando era menor de edad. Al identificarla también se dieron cuenta de que su padre vivía en el estado de California, pero he de decir que el padre no se mostró demasiado colaborativo con la policía, porque decía ya no tener relación con su hija desde hacía años. Es más, ni siquiera quiso reconocer el cadáver de su propia hija. En este momento todos los periódicos empezaron a competir entre ellos para sacar la noticia más jugosa sobre el caso de la Dalia Negra. Entrevistaron a sus familiares, a sus antiguos compañeros de piso, a antiguos novios, a cualquier persona que hubiera tenido la mínima relación con Elizabeth Short en vida. Y empezaron a hacer prácticas muy cuestionables para sacar la información. Una de las peores cosas la hizo Los Angeles Examiner. Y es que resulta que cuando se identificó a la Dalia Negra como Elizabeth Short,
el periódico llegó a averiguar quién era su madre y le llamaron por teléfono a su casa esperando que les concediera una entrevista. La madre aún no se había enterado del fallecimiento de su hija, puesto que vivía en otro estado distinto de Estados Unidos, en Massachusetts. Y el periódico usó esto para sacar la información de una manera bastante rastrera. Lo que hicieron fue decirle que su hija Elizabeth había ganado un concurso de belleza en Los Ángeles y que le llamaban para preguntarle cosas sobre su vida, su infancia, sus aficiones y así hacer un reportaje sobre la ganadora de este concurso de belleza. Lo peor de todo es que llegaron a invitar a la madre para que realizara en Los Ángeles la entrevista de forma presencial, sin saber ella todavía lo que le había pasado a su hija. Ella pensaba que verdaderamente había ganado un concurso de belleza y fue hasta Los Ángeles a dar la entrevista. Una vez que llegó, respondió las preguntas y le contó al Examiner todo sobre su hija Elizabeth. Y no fue hasta que acabó la entrevista cuando ellos mismos, los del periódico, le dieron la fatal noticia a su madre. Eso sí, no sin antes haberle engañado para que fuera allí y sacarle toda la información posible sobre la vida de la Dalia Negra para poder publicarla en su periódico. Y de esta forma además consiguieron imágenes de la reacción en tiempo real de la madre al enterarse de la noticia del fallecimiento de su hija. El caso es que el asesino de Elizabeth Short nunca fue encontrado, pero aún así hay varios sospechosos y hay uno en especial al que apuntan todos los indicios. El 23 de enero de 1947 el asesino llamó al editor del periódico de Los Ángeles Examiner expresando su preocupación por cómo se estaba siguiendo de cerca la noticia del asesinato. Entonces ofreció al periódico enviarles elementos que pertenecían a Elizabeth Short y así lo hizo. Al día siguiente llegó un paquete al periódico, el cual contenía el certificado de nacimiento de Short, tarjetas, fotografías y nombres escritos en un pedazo de papel, además de recortes de periódico informando de la muerte de el mayor Gordon, el que fue el prometido de Elizabeth Short. Y por último también había una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen en la tapa. Hansen era el propietario de una sala de baile frecuentada habitualmente por Elizabeth, y es que este club nocturno estaba cerca de su casa. Incluso Hansen y su novia llegaron a dar alojamiento a Elizabeth en alguna ocasión. Al aparecer Hansen en la tapa de este libro de direcciones, la policía lo interrogó y él admitió que sí que intentó acostarse con Elizabeth, pero que nunca llegó a conseguirlo. Ella siempre lo rechazó. También confesó a la policía que la agenda que había enviado el asesino al periódico era suya, pero que la había perdido hacía meses y no sabía dónde estaba, y que por lo que parece Elizabeth se la robó, principalmente por los contactos que aparecían en esa agenda de direcciones, los cuales eran gente de Hollywood, gente con contactos, y posiblemente Elizabeth se la cogiera porque sus contactos podían venirle bien para cumplir su sueño de ser actriz. La policía interrogó también a todos los contactos que aparecían en esa agenda, pero solo 3 de ellos admitieron haber tenido algún tipo de relación con Elizabeth, pero eran relaciones muy efímeras que no llegaron nunca a nada físico, porque cuando ellos querían acostarse con ella, ella los rechazaba. Otro de los sospechosos del caso fue Robert Red Manley, un comerciante de 25 años casado, que fue la última persona que vio con vida a Elizabeth. Y es que la noche del 8 de enero, Red detuvo su coche al ver a Elizabeth caminando sola. Ella le explicó que no tenía dónde ir y él la llevó a un motel. Aseguró que esa noche pasó la noche con ella, pero no tuvieron relaciones sexuales. De hecho, dijo que la chica no durmió en toda la noche y la pasó de pie y muy inquieta, porque estaba indispuesta por alguna comida que había tomado y la había sentado mal. Por la mañana, a eso de las 6:15, la dejó en la puerta del Hotel Biltmore. Se despidieron y nunca más volvió a verla. El 25 de enero, el bolso y un zapato de Elizabeth fueron encontrados en un cubo de basura cercano a la avenida Norton. Red Manley los reconoció y dijo que eran los zapatos y el bolso que Elizabeth llevaba aquel día, el día que desapareció. Fue el principal sospechoso, pero aún así, para probar su inocencia, se prestó a hacer la prueba del polígrafo en varias ocasiones y siempre la pasó. Y no solo eso, también se prestó a que le hicieran un interrogatorio con una inyección de pentotal sódico, que es el suero de la verdad, y nunca cambió su versión. El caso se enfrió, pero durante los años han surgido numerosos sospechosos. Pero el más conocido y el que tiene más peso es George Hodel, un médico cirujano de la época. Y es que en 1999
hubo un descubrimiento que desempolvó el caso. Steve Hodel, un detective de homicidios de Los Ángeles, estaba poniendo en orden algunos papeles de su padre, George Hodel, que acababa de fallecer. Entre sus recuerdos, en un álbum de fotos personal encontró 2 fotos de una chica que parecía ser Elizabeth. Y de inmediato este detective de homicidios decidió empezar una investigación en contra de su padre fallecido. Luego de dedicarse a analizar la evidencia del caso, en 2003 publicó un libro llamado Historia verdadera, el vengador de la Dalia Negra. En el libro mostró todos los resultados de su minuciosa investigación y concluía diciendo que su padre había sido el asesino de Elizabeth. Si recordáis lo que os he dicho que se le hizo al cuerpo de Elizabeth, es que fue torturada de una forma macabra y seccionado por la mitad con una técnica médica quirúrgica. Así que lo lógico era pensar que quien hizo esto tenía conocimientos médicos. Y es que George Hodel, el padre de este hombre, era médico cirujano especializado en enfermedades venéreas. Y entre sus pacientes se encontraba la gente de más alto standing de Hollywood. Atendía a ricos y famosos y conocía todos sus secretos. George Hodel había sido un niño prodigio con un coeficiente intelectual privilegiado y en 1936 se graduó como médico y llegó a tener su propia clínica. Hodel se casó hasta en 3 ocasiones y tuvo varios hijos con sus distintas mujeres. La familia vivía en la casa Souther, una imponente mansión con un enorme sótano en el que hacía fiestas sexuales. En 1949 su hija de 14 años lo acusó de abuso sexual. En este momento 3 testigos llegaron a declarar que habían visto al padre manteniendo relaciones con su hija, pero esto no sirvió de nada. Los cargos fueron dejados de lado gracias a los numerosos contactos que tenía el médico, ya que, como os he mencionado antes, sería el cirujano de las estrellas y se había codeado con gente muy importante de la época, debido a que su especialidad eran las enfermedades venéreas y se las trataba de forma discreta a personas muy pudientes de Hollywood, además de realizar abortos clandestinos, los cuales eran ocultados y encubiertos por la policía. Así que por todo esto consiguió muchos contactos con personas relevantes de Hollywood y también tenía contacto con policías. Ya en la época, Hodel llegó a ser uno de los principales sospechosos. La policía llegó incluso a pinchar su línea telefónica y durante semanas estuvieron pendientes de todos sus movimientos. En una llamada del 19 de febrero de 1950 que fue recogida de su teléfono pinchado, se escucha a George decir lo siguiente: suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Y es que también fue sospechoso de haber matado a su propia secretaria. Oficialmente, su secretaria había muerto de sobredosis. Y se supone que Hodel estaba con ella en ese momento, en el momento de su fallecimiento. Y justo después de que falleciera la secretaria, Hodel quemó todos los documentos de ella. Y es que investigaciones posteriores dieron a entender que la secretaria estaría intentando destapar actuaciones turbias que él había tenido como médico. Pero también es cierto que en otra de las llamadas pinchadas se escuchó a George decir lo siguiente: date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse la almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi. Murió a las 12:59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. La maté. Y es por esto que se piensa que también mató a la secretaria. Pero de todas formas, esto no se consideró suficiente evidencia como para respaldar que él era el responsable. Después de que la investigación como sospechoso del asesinato de la Dalia Negra no llegara a nada, Hodel se mudó a las Filipinas y estuvo allí hasta 1990. Lo curioso es que durante este tiempo en el que estuvo viviendo en Filipinas apareció el cadáver de una mujer, a solo 16 kilómetros de la casa de Hodel. Y el cadáver estaba también cortado por la mitad y con los brazos en la misma posición que los tenía la Dalia Negra. Como os digo, es en 1999, tras la muerte del médico, que su hijo empieza a investigar todo esto. Y los resultados de estas investigaciones fueron bastante relevantes. Y es que con la ayuda de un grafólogo, Steve analizó la caligrafía de su padre y se compararon con cartas que el asesino de la Dalia había enviado en la época a distintos periódicos. Y la letra coincidía. Además, Steve encontró entre los documentos de su padre un recibo de la época de 10 bolsas de cemento, las cuales eran del mismo tamaño y marca que las que se encontraron al lado del cadáver de Elizabeth, que posiblemente fueron utilizadas para transportar el cuerpo hasta el descampado en el que se la encontró. Otro dato que le llamó la atención fue que su padre en aquella época tenía un coche Parker Sedan negro del 36, un vehículo muy similar al que los vecinos
vecinos decían haber visto cerca del descampado donde se encontró el cuerpo. Y ya lo último es que su padre no tenía coartada para los días en que se dio la desaparición y asesinato de Elizabeth, puesto que durante ese tiempo la familia se había ido de vacaciones, a excepción del padre, que se había quedado solo en la casa. Lo más extraño de todo y lo que más llama la atención es la forma tan extraña en la que apareció el cadáver, que parecía hecho de forma intencional para llamar la atención, como si de una obra de arte macabra se tratara. Y es que George Hodel tenía relación con varios artistas surrealistas de la época, y en una de sus fotografías preferidas, Hodel aparecía posando con uno de sus amigos más conocidos, el fotógrafo y artista Man Ray, con quien compartía su interés por el sadomasoquismo y la estética de lo macabro. Y hay una obra de este artista estadounidense que guarda un terrorífico parecido con la forma en la que fue encontrada la Dalia Negra. Esa obra se trata de El Minotauro, la cual se trata de una fotografía en blanco y negro en la que únicamente se ven los brazos y el torso de una mujer, y los brazos aparecen en la misma posición que los tenía el cadáver de Elizabeth Short, en un ángulo recto con las manos un poco más arriba de la altura de la cabeza. Si esa teoría fuera cierta, haría que el asesinato fuera aún más perturbador, porque ¿y si en realidad el asesinato de la Dalia Negra no fuera más que una obra macabra del surrealismo? En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.